Hay algo que nadie te dice cuando eres joven. Hay algo que todos callan, como si fuera un secreto guardado en lo más profundo de la experiencia humana. Te dicen que la vida es corta, que debes vivirla rápido, que el éxito debe llegar antes de los 30, que si no has conquistado el mundo a los 40 ya es tarde. Te bombardean con imágenes de jóvenes millonarios, de personas que a los 25 ya lo tienen todo resuelto, y tú mirándote al espejo sientes que has perdido algo que nunca recuperarás. Pero déjame decirte algo que cambió mi perspectiva para siempre, algo que aprendí no en los libros ni en las universidades, sino en el camino polvoriento de la vida misma. La vida no termina a los 50. La vida realmente empieza a los 50. Sé lo que estás pensando. Sé que en este preciso momento hay una voz en tu cabeza que dice que es demasiado tarde, que los mejores años ya pasaron, que tu momento se fue en algún punto del camino sin que te dieras cuenta. Esa voz te susurra en las noches de insomnio. Cuando ves las fotos de tu juventud y te preguntas, ¿dónde quedó todo aquello que prometiste ser? Esa voz te habla cuando ves a personas más jóvenes logrando lo que tú aún no has alcanzado y sientes que el tiempo te ha dejado atrás como un tren que partió sin ti. Conozco esa voz porque yo también la escuché. Conozco ese peso en el pecho porque yo también lo cargué durante años. Pero hay algo que esa voz no sabe, algo que la sociedad no entiende porque está obsesionada con la velocidad, con la inmediatez, con los resultados instantáneos. La verdad es que los primeros 50 años de tu vida no son la vida en sí misma, son la preparación, son la escuela, son el entrenamiento obligatorio para lo que realmente importa. Piénsalo por un momento. Durante la primera mitad de tu existencia estás aprendiendo quién eres. Estás cometiendo errores necesarios. Estás construyendo cicatrices que se convertirán en sabiduría. Estás acumulando experiencias que no tienen sentido en el momento, pero que formarán el mapa de tu verdadero propósito. Cuando tienes 20 años, crees que lo sabes todo, pero no sabes nada. Cuando tienes 30, empiezas a darte cuenta de cuánto desconoces. Cuando llegas a los 40, comienzas a entender que la vida es mucho más compleja y hermosa de lo que imaginaste. Y cuando cruzas la línea de los 50, algo extraordinario sucede. Las piezas empiezan a encajar. Los fragmentos dispersos de tu historia comienzan a formar una imagen coherente. Las lecciones dolorosas revelan su propósito. Los fracasos muestran su valor. Y descubres que todo, absolutamente todo, era parte de un diseño más grande que tu mente joven no podía comprender. Déjame contarte algo sobre mi propia experiencia. Cuando llegué a los 50, sentí un miedo profundo. Sentí que me estaba acercando al final de algo importante, como si la vida me estuviera dando una última oportunidad antes de cerrar la puerta. Miraba hacia atrás y veía todos los caminos que no tomé, todas las oportunidades que dejé pasar, todas las versiones de mí mismo que nunca llegué a ser. Era como estar parado en una estación de tren viendo partir todos los vagones mientras yo me quedaba inmóvil en el andén. Pero entonces algo cambió. No fue un momento dramático ni una revelación celestial. Fue algo mucho más sutil y poderoso. Fue la comprensión gradual de que yo no estaba al final de nada. Estaba al comienzo de todo. A los 50, por primera vez en mi vida, supe realmente quién era. No quién quería ser, no quién la sociedad esperaba que fuera, no quién mis padres soñaron que sería, sino quién realmente era yo, con todas mis virtudes y defectos, con todas mis fortalezas y debilidades, con toda mi luz y toda mi oscuridad. Y esa claridad, esa honestidad brutal conmigo mismo, me dio una libertad que nunca había experimentado. Porque cuando sabes quién eres, dejas de intentar ser otra persona. Cuando conoces tu verdad, dejas de vivir las mentiras cómodas. Cuando aceptas tu historia, dejas de huir de tu pasado. Piensa en los grandes maestros de la historia. Piensa en aquellos que dejaron una huella permanente en el mundo. La mayoría de ellos no alcanzaron su verdadera grandeza hasta después de los 50. Confucio comenzó a enseñar su filosofía cuando tenía más de 50 años. Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina después de los 60. Gandhi lideró el movimiento de independencia de India en sus 70. Nelson Mandela salió de prisión a los 71 para convertirse en presidente y símbolo de reconciliación. Julia Child publicó su primer libro de cocina a los 50. Ray Kroc fundó el imperio de McDonald's a los 52. La lista continúa y continúa, como un testimonio brillante de que la segunda mitad de la vida no es un declive sino un ascenso. Pero no necesitas ser famoso para entender esta verdad.
No necesitas cambiar el mundo para experimentar el poder de los 50. Necesitas simplemente abrir los ojos a una realidad que ha estado ahí todo el tiempo, esperando que tengas la madurez suficiente para verla. La realidad es que a los 50 ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Ya pasaste por suficientes batallas para saber que la aprobación externa es una ilusión. Ya viviste suficientes decepciones para entender que el éxito superficial no trae felicidad. Ya experimentaste suficiente dolor para valorar la paz. Ya perdiste suficiente para apreciar lo que tienes. A los 50, las máscaras se caen, las pretensiones se desvanecen, las actuaciones terminan y lo que queda es algo mucho más valioso que cualquier logro externo. Lo que queda es autenticidad, lo que queda es verdad, lo que queda eres tú, en tu forma más pura y poderosa. Y desde ese lugar de verdad absoluta, puedes construir algo que realmente importe, no algo que impresione a otros, sino algo que tenga significado real. No algo que genere likes en redes sociales, sino algo que transforme vidas. No algo que dure un momento, sino algo que trascienda el tiempo. Permíteme explicarte algo fundamental sobre el tiempo. Nuestra sociedad tiene una obsesión enfermiza con la juventud. Nos venden la mentira de que joven es mejor, de que joven es más valioso, de que joven es la única etapa de la vida que merece ser celebrada, pero esa es una de las mentiras más destructivas de nuestra era. La juventud tiene su belleza, por supuesto, tiene energía, tiene entusiasmo, tiene esperanza ilimitada, pero la juventud también tiene confusión, tiene inseguridad, tiene falta de dirección. La juventud es como un diamante sin pulir, tiene potencial, pero necesita tiempo y presión para revelar su verdadero brillo. Los 50 no son la muerte de la juventud. Los 50 son el nacimiento de algo superior. Los 50 son cuando finalmente tienes la experiencia, la sabiduría, la claridad y la confianza para hacer lo que realmente viniste a hacer a este mundo. Los 50 son cuando ya no te distraes con tonterías, cuando ya no desperdicias energía en dramas innecesarios, cuando ya no persigues espejismos en el desierto. Los 50 son cuando tu visión sea clara y puedes ver el camino con una nitidez que antes era imposible. Hay una parábola japonesa que me encanta. Cuenta la historia de un bambú que después de ser plantado no muestra ningún crecimiento visible durante los primeros 7 años. Nada. Ni un brote, ni una hoja, ni el más mínimo signo de vida en la superficie. Un observador impaciente podría pensar que la semilla estaba muerta, que el esfuerzo fue en vano, que nada bueno vendría de ese suelo aparentemente estéril. Pero debajo de la tierra, invisible para los ojos, algo extraordinario estaba sucediendo. Las raíces del bambú se estaban extendiendo profunda y ampliamente, creando una base sólida e inquebrantable. Y entonces, en el 8º año, el bambú crece 90 pies en solo 6 semanas. No es que creciera 90 pies en 6 semanas, es que se preparó durante 7 años para ese crecimiento explosivo. Tu vida es como ese bambú. Los primeros 50 años no son años perdidos, son años de enraizamiento profundo. Son años donde tus raíces se extienden por terrenos difíciles, enfrentando rocas y obstáculos, pero volviéndose más fuertes con cada desafío. Son años donde, aunque no lo veas, te estás preparando para algo extraordinario. Y cuando llegas a los 50, cuando esas raíces están firmemente establecidas, cuando esa base es inamovible, entonces el crecimiento que experimentas es exponencial, imparable, majestuoso. Pero hay un ingrediente esencial en esta ecuación, un elemento sin el cual nada de esto funciona. Ese ingrediente es la aceptación de tu edad, de tu historia, de tus cicatrices, de tus arrugas, de tu camino único, porque la mayor trampa en la que puedes caer a los 50 es intentar ser joven otra vez, es querer recuperar lo que pasó en lugar de abrazar lo que es mirar hacia atrás con nostalgia en lugar de mirar hacia adelante con propósito. He visto a tantas personas arruinar su vida después de los 50 porque no pueden aceptar esta nueva etapa. Intentan vestirse como sus hijos, hablar como sus hijos, actuar como sus hijos. Se hacen cirugías innecesarias para parecer más jóvenes. Compran autos deportivos que no necesitan. Tienen crisis de identidad que los llevan a tomar decisiones destructivas. Y todo porque no pueden aceptar una verdad simple pero profunda. Ya no eres joven y eso no es una tragedia, es una bendición. Ser joven es hermoso, pero ser maduro es poderoso. Ser joven es tener potencial, pero ser maduro es tener realización. Ser joven es soñar, pero ser maduro es construir.
No estoy diciendo que a los 50 dejas de soñar. Estoy diciendo que a los 50 tus sueños tienen raíces, tienen estructura, tienen una probabilidad real de convertirse en realidad, porque ahora tienes las herramientas, el conocimiento y la determinación para hacerlos posibles. A los 50 tu energía cambia. Ya no es la energía frenética e indisciplinada de la juventud. Es una energía más profunda, más enfocada, más poderosa. Es como la diferencia entre un río desbordado y un río canalizado. El río desbordado se ve impresionante, hace mucho ruido, cubre mucha tierra, pero también causa destrucción y desperdicia su fuerza. El río canalizado es más silencioso, más controlado, pero genera electricidad, riega cultivos, sostiene vida. Tu energía a los 50 es ese río canalizado. Sabes exactamente dónde dirigirla, sabes exactamente qué merece tu atención, sabes exactamente cómo maximizar tu impacto. Déjame hablarte sobre el miedo. El miedo es el enemigo más grande de la segunda mitad de la vida. Es el miedo a ser irrelevante, el miedo a estar desactualizado, el miedo a ser olvidado, el miedo a no importar. Ese miedo te paraliza, te hace dudar de tu valor, te hace cuestionar si todavía tienes algo que ofrecer. Y si permites que ese miedo te controle, entonces sí, la vida termina a los 50. Pero si enfrentas ese miedo, si lo miras directamente a los ojos y le dices que no tiene poder sobre ti, entonces descubres algo maravilloso. Descubres que el miedo era una ilusión, una sombra sin sustancia. La verdad es que a los 50 eres más relevante que nunca. No en el sentido superficial de tener muchos seguidores en redes sociales o de aparecer en revistas, sino en el sentido profundo de tener algo real que decir, algo verdadero que enseñar, algo valioso que compartir. Tu relevancia no viene de tu edad, viene de tu experiencia. Tu valor no viene de tu apariencia, viene de tu sabiduría. Tu importancia no viene de tu popularidad, viene de tu autenticidad. Hay una razón por la cual las culturas antiguas veneraban a los ancianos. No era por lástima ni por tradición ciega, era porque entendían algo que nuestra cultura moderna ha olvidado. Entendían que con la edad viene un tipo de conocimiento que no se puede aprender en libros, que no se puede comprar con dinero, que no se puede adquirir rápidamente. Es el conocimiento que solo viene de vivir, de sufrir, de amar, de perder, de levantarse después de cada caída. Es el conocimiento que transforma información en sabiduría. Cuando llegas a los 50, has vivido suficiente para ver ciclos completos. Has visto cómo las modas van y vienen. Has visto cómo lo que parecía importante en un momento se vuelve irrelevante después. Has visto cómo las crisis que parecían el fin del mundo eventualmente se resuelven. Has visto cómo el tiempo tiene una manera de poner las cosas en perspectiva. Y esa perspectiva te da una ventaja enorme sobre aquellos que todavía están en medio de su primer o segundo ciclo. Puedes ver patrones donde otros solo ven caos. Puedes ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Puedes ver el final desde el principio. Pero aquí está el desafío. Esta nueva etapa de la vida requiere una decisión consciente de tu parte. No sucede automáticamente solo porque cumples 50 años. Conozco personas de 70 que siguen viviendo como si tuvieran 20, perdidas en la confusión, atrapadas en los mismos patrones destructivos, repitiendo los mismos errores. Y conozco personas de 50 que han despertado a su verdadero poder, que están viviendo con una intensidad y propósito que nunca tuvieron antes. La diferencia no es la edad, la diferencia es la elección. Tienes que elegir ver los 50 no como un final, sino como un comienzo. Tienes que elegir soltar el pasado sin negarlo. Tienes que elegir abrazar el presente sin temor. Tienes que elegir construir el futuro con la sabiduría del pasado. Y esa elección no es fácil. Requiere coraje, requiere honestidad, requiere estar dispuesto a dejar ir versiones de ti mismo que ya no sirven. Requiere estar dispuesto a decir adiós a sueños que pertenecen a otra época de tu vida. Requiere estar dispuesto a decir hola a posibilidades que antes ni siquiera podías imaginar. Piensa en tu vida como un libro. Los primeros 50 años son los primeros capítulos. Son importantes. Establecen el escenario, presentan los personajes, crean el conflicto, pero no son la historia completa. De hecho, en muchas de las mejores historias, los primeros capítulos son solo preparación para lo que viene después. La verdadera trama se desarrolla en la segunda mitad.
La verdadera transformación sucede cuando el protagonista ha sido probado lo suficiente como para estar listo para su verdadero propósito. Tú eres el autor de tu libro y a los 50 tienes una opción. Puedes cerrar el libro y decir que la historia terminó, o puedes voltear la página y escribir los capítulos más poderosos, más significativos, más hermosos de toda tu vida. Los capítulos donde todo lo que aprendiste se pone en acción, los capítulos donde todo el dolor tiene sentido, los capítulos donde toda la preparación da fruto, los capítulos que la gente recordará mucho después de que el libro se cierre. Déjame decirte algo sobre el legado. Cuando eres joven, piensas en el legado como algo lejano, algo abstracto, algo que tal vez importará algún día, pero cuando llegas a los 50, el legado se vuelve real. Empiezas a pensar en qué dejarás atrás, en qué huella permanecerá cuando ya no estés. Y aquí está la hermosa ironía. Los primeros 50 años rara vez son los que definen tu legado. Es lo que haces después de los 50, cuando tienes claridad y propósito, lo que realmente cuenta. Tu legado no es lo que acumulas, es lo que contribuyes. No es lo que ganas, es lo que das. No es cuántos años vives, es cómo vives esos años. Y a los 50, finalmente entiendes esto de una manera que antes era imposible. Ya no estás tratando de impresionar a nadie, ya no estás compitiendo con nadie, ya no estás buscando validación externa. Estás construyendo algo que importa porque importa, no porque te hará famoso o rico o admirado. Hay una libertad increíble en eso. Cuando dejas de vivir para los aplausos, puedes vivir para el propósito. Cuando dejas de medir tu éxito por estándares externos, puedes crear tus propios estándares. Cuando dejas de compararte con otros, puedes ser completamente tú mismo. Y esa autenticidad, esa verdad pura es magnética. Atrae a las personas correctas. Abre las puertas correctas. Crea las oportunidades correctas. Permíteme compartir contigo algo que he observado en mi propia vida y en las vidas de muchas personas que he conocido. A los 50, las relaciones cambian. No todas las amistades de tu juventud sobreviven hasta esta etapa, y eso está bien. Algunas personas eran compañeras de viaje para cierta parte del camino, no para todo el viaje. Algunas relaciones eran lecciones, no destinos permanentes, y a los 50 tienes la claridad para distinguir entre conexiones superficiales y conexiones profundas. Las personas que permanecen en tu vida después de los 50 son aquellas que te conocen de verdad y te aman de todas formas. Son aquellas con las que no necesitas pretender, con las que puedes ser vulnerable, con las que puedes compartir tus miedos sin juicio. Y esas relaciones, aunque tal vez sean menos numerosas que en tu juventud, son infinitamente más valiosas, porque están basadas en verdad, no en conveniencia. Están basadas en profundidad, no en diversión superficial. Están basadas en amor real, no en necesidad o dependencia. Y luego está la relación contigo mismo. Esta es probablemente la transformación más importante que sucede a los 50. Después de décadas de ser duro contigo mismo, de criticarte sin piedad, de nunca sentirte suficiente, finalmente empiezas a hacer las paces con quien eres. No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque finalmente entiendes que la perfección nunca fue el objetivo. El objetivo era crecer, aprender, evolucionar, convertirte en la versión más auténtica de ti mismo. A los 50, miras al espejo y ves arrugas, ves canas, ves los efectos del tiempo en tu cuerpo. Pero si miras con los ojos correctos, también ves algo más. Ves las líneas de risa alrededor de tus ojos, evidencia de años de alegría. Ves las marcas de preocupación en tu frente, testimonio de que te importó lo suficiente como para preocuparte. Ves las manos que trabajaron, que crearon, que sostuvieron a otros. Ves el cuerpo que te ha llevado a través de todo, el compañero fiel que merece gratitud, no rechazo. Esta aceptación de ti mismo no es resignación, no es rendirte, es algo mucho más poderoso. Es reconocer que eres un trabajo en progreso y que siempre lo serás. Es entender que no necesitas esperar hasta ser perfecto para empezar a vivir plenamente. Es darte permiso de ser humano, con todas las complejidades y contradicciones que eso implica. Y desde ese lugar de autoaceptación puedes hacer cosas extraordinarias. Quiero hablarte sobre el propósito porque esta es otra área donde los 50 traen una claridad transformadora.
Cuando eres joven, a menudo confundes propósito con profesión. Piensas que tu propósito es lo que haces para ganar dinero, pero con el tiempo, especialmente después de los 50, te das cuenta de que tu propósito es mucho más grande que tu trabajo. Tu propósito es la razón por la que estás aquí, la contribución única que solo tú puedes hacer, el impacto que tu existencia tiene en el mundo. Algunas personas descubren su propósito temprano en la vida y lo siguen fielmente desde entonces. Pero para la mayoría el propósito se revela gradualmente, como un rompecabezas que se arma pieza por pieza a través de las décadas. Cada experiencia es una pieza, cada desafío es una pieza, cada relación es una pieza, cada fracaso es una pieza. Y a los 50, cuando tienes suficientes piezas, puedes finalmente ver la imagen completa. Puedes finalmente entender por qué pasaste por lo que pasaste, por qué aprendiste lo que aprendiste, por qué eres quien eres. Tu propósito a los 50 tiene una profundidad que no era posible antes, porque ahora está informado por experiencia real, no solo por ideales juveniles. Está probado por el fuego de la vida, no solo soñado en la comodidad de la imaginación. Está construido sobre una base sólida de autoconocimiento, no sobre las arenas movedizas de la identidad prestada. Y cuando vives desde ese propósito auténtico, algo mágico sucede. La vida empieza a fluir, las puertas empiezan a abrirse, las sincronicidades empiezan a aparecer, pero necesitas dar el primer paso. Necesitas estar dispuesto a preguntarte las preguntas difíciles. Pregúntate qué te apasiona ahora, no qué te apasionaba hace 20 años. Pregúntate qué problemas te duelen lo suficiente como para querer resolverlos. Pregúntate qué habilidades has desarrollado que podrían servir a otros. Pregúntate qué mensaje llevas dentro que necesita ser compartido. Pregúntate qué es lo que harías incluso si nadie te pagara, incluso si nadie te aplaudiera, simplemente porque es lo correcto para ti. Las respuestas a estas preguntas pueden sorprenderte. Puede que descubras que tu verdadero propósito es completamente diferente de lo que has estado haciendo toda tu vida. Y eso no significa que perdiste tiempo. Significa que todo lo anterior era preparación para esto. O puede que descubras que tu propósito siempre estuvo ahí, pero ahora tienes la sabiduría y el coraje para perseguirlo plenamente. De cualquier manera, los 50 son el momento perfecto para alinearte con tu verdad más profunda. Permíteme hablarte sobre el miedo al fracaso, porque este miedo se intensifica a medida que envejeces. Cuando eres joven y fracasas, piensas que tienes todo el tiempo del mundo para recuperarte. Pero cuando tienes 50 y fracasas, el miedo te dice que ya no tienes tiempo, que esta podría ser tu última oportunidad, que no puedes permitirte el lujo de equivocarte, y ese miedo puede paralizarte completamente. Puede impedirte intentar cosas nuevas, tomar riesgos necesarios, perseguir sueños que todavía te llaman, pero aquí está la verdad que necesitas entender. El fracaso a los 50 no es más devastador que el fracaso a los 25. De hecho, en muchos sentidos es menos devastador porque ahora tienes la resiliencia, la perspectiva y la madurez emocional para manejarlo mejor. Has fracasado antes y has sobrevivido. Sabes que los fracasos no son permanentes, son temporales. Sabes que cada caída te enseña algo valioso. Sabes que la única manera verdadera de fracasar es dejar de intentar. Además, el riesgo de no intentar es mucho mayor que el riesgo de fracasar. El riesgo de llegar al final de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si lo hubieras intentado. El riesgo de vivir con arrepentimiento, sabiendo que dejaste tus sueños sin realizar por miedo. El riesgo de morir con tu música todavía dentro de ti, como dijo Wayne Dyer. Ese es el verdadero fracaso. No intentar algo y fallar, sino nunca intentar en absoluto. A los 50, todavía tienes décadas por delante. Si vives hasta los 80, esos son 30 años más. Si vives hasta los 90, son 40 años más. Eso es suficiente tiempo para construir un negocio, para escribir libros, para aprender nuevas habilidades, para viajar el mundo, para crear arte, para hacer una diferencia, para vivir múltiples vidas dentro de una vida. No estás al final, estás en medio. Y el medio puede ser la parte más emocionante si eliges verlo así. Hay algo más que quiero compartir contigo sobre los 50. Es sobre la salud, tanto física como mental. No voy a mentirte y decirte que tu cuerpo a los 50 es igual que a los 20. No lo es. Tienes menos energía física en algunos sentidos. Te recuperas más lentamente de lesiones. Necesitas cuidarte más intencionalmente. Pero aquí está lo interesante.
Si cuidas tu cuerpo correctamente, puede funcionar excelentemente durante décadas más y la salud mental, la claridad mental, la sabiduría mental, todo eso está en su punto máximo. La clave es cambiar tu relación con tu cuerpo. Deja de verlo como un enemigo que te está traicionando y comienza a verlo como un aliado que necesita tu atención y respeto. Aliméntalo bien. Muévelo regularmente. Dale el descanso que necesita. Escucha sus señales. Trata cualquier problema de salud con seriedad. Tu cuerpo es el vehículo que te llevará a través de esta nueva etapa de vida. Cuídalo no por vanidad, sino por funcionalidad. Cuídalo no para impresionar a otros, sino para tener la energía y vitalidad que necesitas para cumplir tu propósito. Y la salud mental es igualmente importante. A los 50 puedes cargar mucho equipaje emocional, traumas no resueltos, resentimientos antiguos, heridas que nunca sanaron correctamente. Y todo ese peso te frena, te impide volar. Por eso es tan importante hacer el trabajo interior, ir a terapia si es necesario, perdonar a quienes necesitas perdonar, incluyéndote a ti mismo, soltar lo que necesitas soltar, sanar lo que necesitas sanar. Este trabajo no es opcional si quieres que tu segunda mitad de vida sea verdaderamente extraordinaria. Piensa en tu mente como un jardín. Durante 50 años has estado plantando semillas, algunas buenas y algunas malas. Has estado cultivando ciertas plantas y descuidando otras. A los 50 es tiempo de hacer una limpieza profunda, arrancar las malas hierbas de pensamientos negativos, creencias limitantes, patrones destructivos, plantar nuevas semillas de esperanza, posibilidad, amor propio, regar las plantas que quieres que crezcan, gratitud, compasión, coraje, alegría. Un jardín mental saludable produce una vida saludable. Ahora, hablemos sobre el dinero porque sé que es una preocupación real para muchas personas a los 50. Tal vez no has ahorrado tanto como pensabas que deberías. Tal vez enfrentaste dificultades financieras que agotaron tus recursos. Tal vez estás preocupado por la jubilación, por no tener suficiente para vivir cómodamente en tus años mayores. Estas son preocupaciones válidas y reales. No las voy a minimizar. Pero quiero ofrecerte una perspectiva diferente. Tu valor no está determinado por tu cuenta bancaria. Tu seguridad no viene solo del dinero. Tu riqueza real está en tus habilidades, tu conocimiento, tu red de relaciones, tu capacidad de adaptarte y crear valor. A los 50 tienes décadas de experiencia que puedes monetizar de formas que tal vez nunca consideraste. Puedes consultar, puedes enseñar, puedes mentorear, puedes escribir, puedes crear productos digitales, puedes iniciar pequeños negocios con baja inversión. La economía moderna ofrece oportunidades que no existían para generaciones anteriores. No necesitas un título universitario reciente o conexiones de alto nivel para empezar algo nuevo. Necesitas determinación, creatividad y la voluntad de aprender, y todo eso lo tienes. De hecho, tienes más de eso ahora que cuando eras joven porque has sido probado, has sido templado, has desarrollado una fortaleza interior que solo viene con los años. Además, a los 50 tus necesidades financieras pueden ser diferentes. Tal vez tus hijos ya son independientes. Tal vez has pagado tu hipoteca o estás cerca de hacerlo. Tal vez has aprendido a vivir con menos y has descubierto que la felicidad no viene de tener más cosas, sino de tener más experiencias significativas. Tal vez has simplificado tu vida y descubierto que necesitas menos de lo que pensabas para ser feliz. No estoy diciendo que no debas preocuparte por tu futuro financiero. Debes ser responsable, planificar, ahorrar lo que puedas, pero no permitas que el miedo financiero te paralice o te impida vivir plenamente ahora. No postergues tus sueños hasta que tengas cierta cantidad de dinero en el banco, porque ese día puede nunca llegar. Encuentra maneras de perseguir tu propósito mientras también aseguras tu futuro. Los dos no son mutuamente excluyentes. Déjame hablarte sobre la belleza de la segunda mitad de la vida, una belleza que nuestra cultura no celebra lo suficiente. Es la belleza de la profundidad, la belleza de las capas, la belleza de una vida vivida plenamente, con todas sus complejidades y matices, un rostro de 50 años
Cuenta una historia que un rostro de 20 no puede contar. Muestra carácter, muestra experiencia, muestra supervivencia. Y si cambias tu perspectiva, puedes ver eso como hermoso en lugar de verlo como deterioro. La sociedad nos ha entrenado para ver el envejecimiento como algo que debe ser combatido, escondido, negado. Nos venden cremas antienvejecimiento, tratamientos antienvejecimiento, cirugías antienvejecimiento. Todo es anti. Como si el envejecimiento fuera el enemigo. Pero el envejecimiento no es el enemigo, el envejecimiento es la vida misma. Es el privilegio de seguir aquí, de seguir creciendo, de seguir evolucionando. No todos tienen la suerte de envejecer, algunos se van demasiado pronto. Cada año adicional es un regalo, no una maldición. Cuando abrazas tu edad en lugar de luchar contra ella, algo poderoso sucede. Te liberas de una batalla que nunca podrías ganar, porque el tiempo siempre gana, el tiempo siempre avanza. Pero tú puedes elegir cómo relacionarte con ese avance. Puedes resentirlo y amargarte, o puedes aceptarlo y florecer. La elección es tuya, y esa elección determina la calidad de tus años restantes. Piensa en los árboles. Un árbol joven es flexible, fresco, lleno de potencial, pero un árbol viejo es majestuoso. Sus raíces son profundas, su tronco es grueso y fuerte. Sus ramas se extienden ampliamente. Ha sobrevivido tormentas que hubieran derribado árboles más jóvenes. Ha dado sombra a generaciones. Ha visto cambiar las estaciones incontables veces. Tiene una presencia que no puede ser ignorada. Nadie mira un árbol viejo y piensa que debería ser joven otra vez. Lo admiran por lo que es ahora, con toda su grandeza madura. Tú eres como ese árbol. A los 50, tus raíces son profundas. Has sobrevivido tormentas. Has dado refugio a otros. Has visto cambiar las estaciones de tu vida. Y ahora, en lugar de desear ser el árbol joven otra vez, puedes abrazar la grandeza de ser el árbol maduro. Puedes ofrecer tu sombra a otros. Puedes ser el lugar donde otros encuentran refugio. Puedes ser el símbolo de fortaleza y permanencia en un mundo que cambia constantemente. Hay una última cosa que quiero decirte sobre los 50 y es quizás la más importante. Los 50 son tu oportunidad de finalmente vivir sin arrepentimientos. No porque mágicamente dejes de cometer errores, sino porque finalmente entiendes que los errores son parte del viaje, no algo que arruine el viaje. Los 50 son tu oportunidad de decir las cosas que necesitas decir, de expresar el amor que has guardado, de perseguir los sueños que has pospuesto, de ser la persona que siempre quisiste ser, pero tenías miedo de intentar. El tiempo ya no está de tu lado en el sentido de que no tienes infinitas décadas por delante, pero el tiempo está de tu lado en el sentido de que ahora entiendes su valor, ahora sabes que cada momento importa, ahora no desperdicias tiempo en cosas que no importan, ahora priorizas lo esencial y dejas ir lo superfluo. Y esa claridad, esa urgencia saludable, te da un enfoque y una intensidad que puede hacer que los próximos años sean los más productivos y significativos de toda tu vida. No esperes a estar listo, no esperes a sentirte completamente seguro, no esperes a que todas las condiciones sean perfectas, porque si esperas eso, nunca comenzarás. Comienza ahora desde donde estás con lo que tienes. Da el primer paso, aunque sea pequeño. Toma la primera acción, aunque sientas miedo. Porque la vida no recompensa la perfección, la vida recompensa el coraje. Y el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. La vida realmente empieza a los 50. No porque los primeros 50 años no importaran, sino porque los primeros 50 años fueron la preparación para esto. Todo lo que viviste, todo lo que aprendiste, todo lo que sufriste, todo lo que celebraste te ha traído a este momento. Este momento donde finalmente tienes las herramientas, la sabiduría, la claridad y el coraje para construir algo verdaderamente extraordinario. Este momento donde finalmente puedes ser completamente tú mismo, sin disculpas ni pretensiones. Así que si tienes 50 o estás acercándote, no te desanimes. No pienses que lo mejor ya pasó. No creas las mentiras que la sociedad te dice sobre el envejecimiento.
La verdad es mucho más hermosa y poderosa. La verdad es que estás entrando en la época dorada de tu vida. La verdad es que tus mejores años están adelante, no atrás. La verdad es que finalmente, después de décadas de preparación, estás listo para vivir con la plenitud que siempre estuvo destinada para ti. La vida realmente empieza a los 50. Bienvenido al comienzo. ¿Sabes esa sensación cuando alguien te dice algo que te hiere y sientes que todo tu cuerpo se tensa, como si una ola de calor subiera desde tu pecho hasta tu rostro, y lo único que quieres es responder con la misma intensidad, devolver el golpe con palabras afiladas que sabes que van a doler tanto como te dolió a ti? Yo conozco esa sensación. La he vivido tantas veces que perdí la cuenta. Recuerdo cuando era más joven y alguien me faltaba el respeto. Sentía que mi honor dependía de responder inmediatamente, de no dejarme, de demostrar que yo también tenía carácter. Pero los años me enseñaron algo que cambió completamente mi forma de ver las relaciones humanas. Me enseñaron que el verdadero poder no está en la reacción, sino en la respuesta consciente. Y hoy quiero compartir contigo 10 lecciones que transformaron mi vida, 10 principios que me liberaron de esa prisión invisible que es vivir constantemente enfadado con los demás. La primera lección que aprendí fue entender que la ira es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Suena fuerte, lo sé, pero es la verdad más pura que he descubierto. Cuando te enfadas con alguien, cuando guardas ese resentimiento en tu pecho, cuando pasas horas, días, semanas pensando en lo que te hicieron, en lo que te dijeron, en cómo te traicionaron, la única persona que realmente sufre eres tú. El otro tal vez ni siquiera está pensando en ti. Tal vez está durmiendo tranquilamente mientras tú das vueltas en la cama, reviviendo el conflicto una y otra vez en tu mente. Recuerdo una vez que tuve un desacuerdo fuerte con un colega. Fueron palabras duras, acusaciones que me dolieron profundamente porque cuestionaban mi integridad. Durante semanas no pude sacármelo de la cabeza. Cada mañana me despertaba y lo primero que llegaba a mi mente era esa conversación. Recreaba el momento, pensaba en todas las cosas que debía haberle dicho, en todas las formas en que podría haberlo puesto en su lugar. Me consumía. Hasta que un día me di cuenta de algo que me cambió para siempre. Me di cuenta de que él estaba viviendo su vida normalmente mientras yo me estaba destruyendo por dentro. Él no estaba sufriendo, yo sí. Y en ese momento entendí que mi ira solo me estaba envenenando a mí mismo. La segunda lección es comprender que detrás de cada comportamiento hay una historia que desconocemos. Vivimos en un mundo donde juzgamos rápidamente a los demás sin conocer realmente por qué actúan como actúan. Ese conductor que te cerró el paso y casi te hace chocar, tal vez está corriendo al hospital porque su hijo tuvo un accidente. Esa persona que te contestó de mala manera en el supermercado tal vez acaba de recibir la peor noticia de su vida. Tu jefe que te gritó sin razón aparente, tal vez está atravesando una crisis personal que tú no conoces. No estoy justificando las malas acciones, pero estoy diciendo que cuando entiendes que cada persona lleva una mochila invisible, llena de experiencias, traumas, miedos y dolores que tú no puedes ver, empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Empiezas a desarrollar algo que es absolutamente transformador en las relaciones humanas, la compasión. Y la compasión no significa ser débil o permitir que te falten al respeto. La compasión significa entender que el comportamiento de los demás muchas veces no tiene que ver contigo, sino con sus propias batallas internas. La tercera lección que transformó mi vida fue aprender a separar a la persona de sus acciones. Esto es algo que nos cuesta muchísimo como seres humanos. Cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, inmediatamente etiquetamos a toda la persona. Si alguien me miente, digo que es un mentiroso. Si alguien me traiciona, digo que es un traidor. Si alguien se comporta de manera egoísta, digo que es una persona egoísta. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Las personas no son sus acciones. Las personas son seres en constante evolución que a veces toman decisiones equivocadas, que a veces actúan desde el miedo, desde la herida, desde la confusión. Yo mismo he hecho cosas en mi vida de las que no me siento orgulloso. He dicho palabras que quisiera no haber dicho. He tomado decisiones que lastimaron a personas que amo. Pero eso no me convierte en una mala persona. Me convierte en un ser humano imperfecto que está aprendiendo, que está creciendo, que está tratando de ser mejor cada día. Y si yo merezco esa gracia, si yo merezco que me vean más allá de mis errores, entonces los demás también la merecen. La cuarta lección es entender el poder transformador del silencio.
En una sociedad donde todos quieren tener la última palabra, donde parece que el que grita más fuerte es el que tiene razón, el silencio se ha convertido en un acto revolucionario. Yo solía pensar que quedarme callado cuando alguien me atacaba era señal de cobardía. Pensaba que si no respondía, la gente iba a pensar que no tenía argumentos o que estaba aceptando la acusación. Pero aprendí que el silencio no es ausencia de poder, es la expresión máxima del control propio. Hay momentos en los que la mejor respuesta es no dar respuesta. Hay situaciones donde las palabras solo van a echar más leña al fuego. He estado en discusiones donde sentía la necesidad imperiosa de defenderme, de explicarme, de hacer que la otra persona entendiera mi punto de vista, pero con el tiempo aprendí que a veces las personas no están listas para escuchar. A veces están tan encerradas en su propia narrativa, tan convencidas de su versión de los hechos, que nada de lo que digas va a cambiar su perspectiva. Y en esos momentos el silencio es oro. El silencio te permite mantener tu paz interior. El silencio te da tiempo para procesar tus emociones antes de reaccionar de una forma de la que después te puedas arrepentir. La quinta lección que me cambió la vida fue comprender que no todas las batallas merecen ser peleadas. Vivimos como si cada desacuerdo, cada diferencia de opinión, cada comentario desagradable fuera una guerra que tenemos que ganar. Pero la realidad es que la vida es demasiado corta para estar constantemente en modo de combate. Tienes que aprender a elegir tus batallas. Tienes que desarrollar la sabiduría para distinguir qué vale la pena defender y qué es simplemente ruido que no merece tu energía. Yo solía discutir por todo. Si alguien decía algo con lo que no estaba de acuerdo, ahí estaba yo listo para debatir. Si alguien me criticaba, inmediatamente saltaba a la defensiva. Pero un día me hice una pregunta que cambió todo. Me pregunté, ¿esto va a importar dentro de un año? ¿Va a importar dentro de 5 años? ¿Esta discusión va a mejorar mi vida de alguna manera? ¿O solo va a drenar mi energía y robar mi paz? Y cuando empecé a filtrar los conflictos a través de esa pregunta, me di cuenta de que el 90% de las cosas por las que me enfadaba no valían ni 5 minutos de mi tiempo. La sexta lección es algo que suena simple, pero que requiere una práctica constante. Aprender a ver tus propias fallas antes de señalar las de los demás. Es tan fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Es tan cómodo juzgar, criticar, señalar todo lo que los demás hacen mal mientras ignoramos nuestras propias imperfecciones. Pero cuando desarrollas el hábito de la autorreflexión, cuando te miras al espejo con honestidad y reconoces que tú también cometes errores, que tú también has herido a otros, que tú también tienes áreas en las que necesitas crecer, algo mágico sucede. Desarrollas humildad, y la humildad es el antídoto perfecto contra la ira. Porque cuando eres consciente de tus propias limitaciones, cuando reconoces tu propia humanidad, te vuelves mucho más tolerante con las limitaciones de los demás. Recuerdo una vez que estaba muy molesto con un amigo porque me había decepcionado. Había quedado de ayudarme con un proyecto importante y a último momento me dejó plantado. Yo estaba furioso. Sentía que me había traicionado, que no valoraba nuestra amistad. Pero entonces recordé todas las veces que yo también había fallado a otras personas. Todas las veces que había prometido algo y no lo había cumplido. Todas las veces que mis propias circunstancias me habían llevado a decepcionar a alguien. Y en ese momento mi ira se transformó en comprensión. La séptima lección es entender que perdonar no es un regalo que le das a la otra persona, es un regalo que te das a ti mismo. Hay una idea equivocada, muy extendida, de que perdonar significa decirle a la persona que te lastimó que lo que hizo está bien. Pero eso no es perdonar. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Perdonar significa soltar la carga del rencor para que tú puedas seguir adelante con tu vida. Es liberarte de las cadenas invisibles que te mantienen atado a ese momento de dolor. He conocido personas que llevan años, décadas, incluso aferrándose a resentimientos del pasado. Personas que no le hablan a un hermano por algo que pasó hace 20 años. Personas que no perdonan a un padre, a una madre, a una expareja y viven con ese peso en el corazón día tras día. Y lo triste es que esa carga solo les está haciendo daño a ellos. La otra persona tal vez ya ni recuerda lo que pasó, o tal vez sí lo recuerda, pero ya siguió adelante con su vida. Pero ellos se quedan estancados en ese momento,
reviviendo el dolor una y otra vez, negándose la posibilidad de sanar. Yo tuve que perdonar cosas muy dolorosas en mi vida, traiciones que nunca imaginé que viviría, palabras que nunca pensé que escucharía de personas que amaba. Y te puedo decir que perdonar fue lo más difícil que he hecho, pero también fue lo más liberador. La octava lección es aprender a comunicarte desde la asertividad y no desde la agresividad. Hay una gran diferencia entre estas dos formas de comunicación, pero muchas veces las confundimos. La agresividad es cuando expresas tus sentimientos y necesidades de una manera que ataca, que hiere, que busca hacer sentir mal a la otra persona. La asertividad es cuando expresas tus sentimientos y necesidades de una manera clara, directa y respetuosa, sin atacar, pero también sin someterte. Yo solía pensar que si no era agresivo en mis respuestas, las personas no me iban a tomar en serio. Pensaba que tenía que levantar la voz, que tenía que ser duro, que tenía que demostrar fuerza para que respetaran mis límites. Pero aprendí que la verdadera fuerza está en poder decir lo que piensas y sientes sin necesidad de gritar, sin necesidad de insultar, sin necesidad de hacer sentir pequeña a la otra persona. Puedes decir no sin ser grosero. Puedes expresar tu desacuerdo sin ser agresivo. Puedes defender tus derechos sin pisotear los derechos de los demás. Y cuando aprendes a comunicarte desde ese lugar de respeto mutuo, las relaciones cambian completamente. Los conflictos se reducen dramáticamente porque las personas sienten que pueden hablarte, que pueden expresarse contigo sin miedo a ser atacadas. La novena lección es comprender que cada persona está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Esto no significa que todos estén haciendo un buen trabajo. Significa que dentro de sus limitaciones, dentro de su nivel de conciencia actual, dentro de su capacidad emocional del momento, están haciendo lo que pueden. Hay personas que tienen herramientas emocionales muy básicas para manejar los conflictos. Hay personas que nunca aprendieron a comunicarse de manera saludable porque nunca nadie les enseñó. Hay personas que responden con violencia verbal o emocional porque es lo único que conocen, porque es lo que vieron en su casa cuando eran niños. No estoy diciendo que tengas que aceptar comportamientos abusivos. No estoy diciendo que tengas que quedarte en relaciones tóxicas. Pero estoy diciendo que cuando entiendes que las personas actúan desde su nivel de evolución personal, dejas de tomarte las cosas tan personalmente. Dejas de pensar que todo lo que te hacen es un ataque directo contra ti y empiezas a ver que muchas veces es simplemente el reflejo de sus propias heridas no sanadas. La décima y última lección, la más importante de todas, es entender que tu paz mental vale más que tener la razón. En nuestra sociedad existe una obsesión enfermiza con tener la razón. Queremos ganar cada discusión. Queremos probar que nuestro punto de vista es el correcto. Queremos que los demás admitan que se equivocaron, pero ¿a qué precio? ¿Vale la pena sacrificar tu tranquilidad, tu paz interior, tus relaciones, tu salud mental, solo por demostrar que tienes la razón? He llegado a un punto en mi vida donde prefiero mantener mi paz que tener la razón. Eso no significa que no tenga opiniones o que no defienda mis valores. Significa que he aprendido a elegir mis batallas con sabiduría. Significa que entiendo que puedo estar en desacuerdo con alguien sin necesidad de que esa persona admita que yo tengo la razón. Significa que puedo soltar la necesidad de convencer a todo el mundo de mi perspectiva. Hay una libertad increíble en ese soltar, una ligereza en saber que no tienes que cargar con el peso de corregir a cada persona que dice algo con lo que no estás de acuerdo. Estas 10 lecciones no las aprendí de la noche a la mañana. Fueron años de tropiezos, de errores, de situaciones donde reaccioné de formas que no me enorgullecen. Hubo momentos en los que exploté cuando debía haber respirado profundo. Hubo veces en las que dije cosas hirientes que no puedo retractar. Hubo relaciones que dañé porque no supe manejar mi ira. Pero cada error fue una oportunidad de aprendizaje. Cada caída me enseñó algo valioso sobre mí mismo y sobre las relaciones humanas. Y hoy puedo decirte con total honestidad que mi vida es completamente diferente desde que empecé a aplicar estos principios. La realidad es que vivir sin enfadarte nunca con nadie no significa que te conviertas en una persona que acepta todo, que no tiene límites, que deja que los demás le falten al respeto. Todo lo contrario. Significa que te conviertes en una persona tan segura de sí misma, tan centrada en su propia paz, que no necesita reaccionar emocionalmente ante cada provocación. Significa que desarrollas la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Y hay una diferencia enorme entre estas dos palabras. Reaccionar es automático,
es instintivo, es emocional, es perder el control. Responder es consciente, es meditado, es elegir cómo quieres actuar en lugar de dejar que tus emociones te controlen. He visto cómo estas lecciones han transformado no solo mi vida, sino la vida de muchas personas que han decidido aplicarlas. He visto matrimonios al borde del divorcio recuperarse cuando ambas partes aprenden a no enfadarse por cada pequeña cosa. He visto relaciones entre padres e hijos sanar cuando hay disposición de perdonar y de comunicarse desde el respeto. He visto amistades de décadas romperse por orgullos heridos y he visto otras florecer cuando hay humildad y compasión. Lo que más me fascina de este camino es que no se trata de llegar a un destino final donde ya nunca más sentirás ira. Se trata de desarrollar las herramientas para gestionarla de manera saludable cuando aparezca. Porque va a aparecer. Eres humano. Vas a tener momentos donde algo te moleste, donde alguien cruce tus límites, donde sientas esa chispa de irritación subiendo por tu pecho. La diferencia es que ahora tienes opciones. Antes esa chispa se convertía automáticamente en un incendio que arrasaba con todo a su paso. Ahora puedes verla, reconocerla y decidir conscientemente si le vas a echar gasolina o si simplemente la vas a dejar que se apague por sí sola. Hay algo profundamente liberador en saber que no tienes que responder a cada comentario, a cada crítica, a cada ataque. Hay poder en el silencio estratégico. Hay fuerza en la pausa consciente antes de reaccionar. Hay sabiduría en preguntarte, ¿esto va a importar en un año? ¿Vale la pena mi energía? ¿Esta persona merece tener acceso a mi paz interior? Y muchas veces la respuesta es no. La mayoría de las veces la respuesta es no. Una de las cosas que más me ha ayudado en este proceso es entender que las personas solo pueden darte lo que tienen. Si alguien es grosero contigo, probablemente es porque lleva groserías dentro. Si alguien te juzga duramente, probablemente es porque se juzga duramente a sí mismo. Si alguien te trata sin respeto, probablemente es porque no sabe tratarse con respeto a sí mismo. Las personas son espejos de su mundo interior y cuando entiendes eso, dejas de tomarte las cosas personalmente. Dejas de sentir que tienes que defenderte de cada ataque porque comprendes que esos ataques muchas veces no tienen nada que ver contigo. Son proyecciones de las inseguridades, miedos y dolores no resueltos de la otra persona. También he aprendido la importancia de establecer límites claros sin necesidad de enfadarme. Límites firmes, pero expresados con calma. Puedes decirle a alguien, esto no me gusta, esto no lo acepto, esto no va a volver a suceder, sin necesidad de gritar, sin necesidad de hacer un drama, sin necesidad de convertirlo en una guerra. Los límites sanos se establecen desde la tranquilidad, no desde la ira. Y cuando los estableces así, tienen mucho más poder porque la otra persona siente que no es un ataque emocional, sino una decisión firme y definitiva. He notado que las personas que viven constantemente enfadadas, que están siempre en conflicto con alguien, que tienen una lista interminable de personas con las que no se hablan, generalmente tienen algo en común, tienen mucho dolor no resuelto en su interior, tienen heridas de la infancia que nunca sanaron, tienen traumas que nunca procesaron, tienen iras acumuladas que nunca expresaron de manera saludable. Y todo eso se manifiesta en sus relaciones actuales. Explotan por cosas pequeñas porque en realidad están explotando por cosas grandes que pasaron hace años. Se enfadan desproporcionadamente por situaciones menores porque están cargando con el peso de situaciones mayores que nunca resolvieron. Por eso parte fundamental de no enfadarte con los demás es hacer tu propio trabajo interno. Es mirarte al espejo con honestidad brutal. Es reconocer tus heridas, es buscar ayuda profesional si la necesitas, es comprometerte con tu propio crecimiento personal, es darte cuenta de que muchas veces el problema no está fuera sino adentro. Y cuando empiezas a sanar tus propias heridas, cuando empiezas a trabajar en ti mismo, algo mágico sucede. Las mismas situaciones que antes te hacían explotar ahora apenas te afectan. Las mismas personas que antes te sacaban de tus casillas ahora ya no tienen ese poder sobre ti. No porque ellas hayan cambiado, sino porque tú cambiaste. Recuerdo una conversación que tuve hace años con un maestro que me marcó profundamente. Le pregunté cómo podía lidiar con personas difíciles en mi vida, personas que constantemente me provocaban, que parecían disfrutar sacándome de quicio. Y él me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, las personas difíciles son tus mejores maestros. Son espejos que te muestran exactamente dónde todavía tienes trabajo que hacer en ti mismo. Si alguien puede robarte tu paz,
Con solo unas palabras, eso te está mostrando que tu paz no es tan sólida como creías. Si alguien puede enfadarte tan fácilmente, eso te está revelando que hay botones emocionales en ti que todavía necesitan ser sanados. En lugar de enfadarte con esa persona, agradece porque te está mostrando dónde necesitas crecer. Al principio esas palabras me parecieron locas. Agradecer a las personas que me hacen daño, agradecer a los que me provocan. Pero con el tiempo empecé a entender la profunda sabiduría detrás de ese consejo. Efectivamente, las personas que más me irritaban eran las que me estaban enseñando las lecciones más valiosas sobre mí mismo. Me estaban mostrando mis inseguridades, mis miedos, mis áreas de vulnerabilidad. Y cuando empecé a trabajar en esas áreas, cuando empecé a sanar esos botones emocionales, esas mismas personas perdieron el poder de afectarme. Hay también algo importante que quiero mencionar, y es que no enfadarte no significa ser pasivo, no significa dejar que te pisoteen, no significa quedarte callado ante las injusticias. Hay una diferencia entre la ira destructiva y la indignación constructiva. La ira destructiva es esa que sale del ego herido, del orgullo lastimado, del deseo de venganza. La indignación constructiva es esa que sale de un genuino deseo de justicia, de proteger a los vulnerables, de defender valores importantes. Puedes defender causas con pasión sin estar enfadado. Puedes luchar por lo que crees sin perder tu paz interior. Puedes ser firme sin ser agresivo. Puedes ser fuerte sin ser violento. Pienso en los grandes líderes de la historia que lograron cambios monumentales sin caer en la ira. Pienso en Gandhi, en Nelson Mandela, en Martin Luther King, hombres que enfrentaron injusticias terribles, que fueron maltratados, encarcelados, que vieron a su gente sufrir y sin embargo mantuvieron una dignidad y una paz interior admirables. No porque fueran superhéroes incapaces de sentir ira, sino porque entendieron que la ira no iba a resolver nada. Entendieron que el cambio verdadero viene de un lugar de amor, de compasión, de firmeza tranquila. Y eso es algo que cada uno de nosotros puede aplicar en nuestra vida diaria. No necesitas estar liderando un movimiento social para beneficiarte de estos principios. Los puedes aplicar en tu hogar cuando tu pareja dice algo que te molesta. Los puedes aplicar en tu trabajo cuando un compañero te falta el respeto. Los puedes aplicar en el tráfico cuando alguien te cierra el paso. Los puedes aplicar en el supermercado cuando el cajero es grosero contigo. Son principios universales que funcionan en cualquier contexto. También es importante hablar sobre el tema de las expectativas. Muchas veces nos enfadamos con las personas porque teníamos expectativas sobre cómo deberían comportarse, sobre qué deberían decirnos, sobre cómo deberían tratarnos. Y cuando no cumplen esas expectativas nos frustramos. Pero la realidad es que las expectativas son el camino más rápido a la decepción. No estoy diciendo que no debas tener estándares o límites. Estoy diciendo que cuando esperas que los demás actúen de cierta manera, cuando pones tu paz interior en manos de las acciones de otros, te estás preparando para el sufrimiento. Las personas van a ser quienes son, van a actuar desde su nivel de conciencia, desde sus propias heridas, desde su propia historia, y tú no puedes controlar eso. Lo único que puedes controlar es cómo respondes tú. He aprendido a soltar las expectativas sobre los demás y a enfocarme en mis propias acciones y reacciones. En lugar de esperar que mi amigo sea más puntual, acepto que la puntualidad no es su fuerte y ajusto mis planes en consecuencia. En lugar de esperar que mi familiar entienda mi punto de vista, acepto que tal vez nunca lo va a entender y eso está bien. En lugar de esperar que todo el mundo me trate con el respeto que creo merecer, me enfoco en tratarme a mí mismo con respeto y en alejarme de quienes consistentemente me faltan el respeto. Es un cambio de enfoque sutil pero poderoso. Pasas de intentar cambiar a los demás a trabajar en ti mismo. Y paradójicamente, cuando dejas de intentar cambiar a la gente, muchas veces ellos empiezan a cambiar por sí mismos al ver tu transformación. Otra cosa fascinante que he descubierto es el poder de la empatía radical. Y con radical me refiero a llevar la empatía a niveles que normalmente no consideramos. Es fácil tener empatía con alguien que está pasando por una situación difícil, obvia. Es fácil comprender a alguien que perdió un ser querido o que está enfrentando una enfermedad. Pero ¿qué hay de tener empatía con la persona que te traicionó? ¿Qué hay de tener compasión por quien te hirió deliberadamente? Ahí es donde la empatía se vuelve verdaderamente transformadora. Porque cuando puedes ver la humanidad incluso en quien te lastimó,
cuando puedes reconocer que esa persona también está sufriendo de alguna manera, que también está herida, que también está luchando con sus propios demonios, algo dentro de ti se suaviza. No significa que justifiques sus acciones, no significa que permitas que te sigan lastimando, significa que puedes verlos como seres humanos complejos y no como villanos unidimensionales. He tenido que aplicar esta empatía radical en situaciones muy dolorosas de mi vida. He tenido que buscar la humanidad en personas que me traicionaron, que me mintieron, que me decepcionaron profundamente. Y cada vez que he logrado hacer ese ejercicio, cada vez que he podido ver más allá de mis heridas y reconocer el sufrimiento de la otra persona, he encontrado paz. No una paz falsa que ignora el daño hecho. Una paz genuina que viene de entender que todos estamos navegando esta vida lo mejor que podemos, que todos cometemos errores, que todos tenemos momentos oscuros de los que no nos sentimos orgullosos. Quiero también hablar sobre el peligro de las narrativas que creamos en nuestra mente. Cuando alguien nos hace algo que nos molesta, inmediatamente comenzamos a crear una historia completa sobre sus intenciones, sus motivaciones, su carácter. Alguien no te saluda en la calle y automáticamente piensas que te está ignorando deliberadamente, que está siendo grosero, que te tiene mala voluntad, pero la realidad podría ser completamente diferente. Tal vez no te vio, tal vez estaba tan perdido en sus propios pensamientos que no se dio cuenta de tu presencia, tal vez está lidiando con algo difícil en ese momento y no está siendo consciente de su entorno, pero nosotros creamos toda una narrativa negativa en cuestión de segundos y luego actuamos basados en esa narrativa. Nos enfadamos por algo que tal vez nunca sucedió de la manera que creemos. Por eso es tan importante cuestionar nuestras interpretaciones de los eventos. Preguntarte, ¿realmente sé qué pasó aquí? ¿Estoy asumiendo cosas? ¿Podría haber una explicación diferente? Esta práctica sola puede salvar tantos conflictos innecesarios. He tenido situaciones donde estaba completamente seguro de que alguien me había hecho algo con mala intención, solo para descubrir después que era un malentendido total, y si hubiera reaccionado basado en mi primera interpretación, habría dañado una relación importante sin razón. Vivimos en tiempos donde todo parece diseñado para mantenernos en un estado constante de irritación. Las redes sociales están llenas de opiniones que nos provocan. Las noticias están diseñadas para activar nuestras emociones más fuertes. Estamos constantemente bombardeados con estímulos que nos invitan a enfadarnos, a indignarnos, a tomar bandos. Y en medio de todo ese ruido, mantener tu paz interior se ha convertido en un acto revolucionario. Negarte a caer en la espiral de ira colectiva. Negarte a dejar que cada noticia, cada comentario, cada diferencia de opinión te robe tu tranquilidad. Eso requiere una conciencia y una disciplina increíbles. He tenido que aprender a crear espacios de silencio en mi vida. Momentos donde me desconecto de todo el ruido exterior y me conecto conmigo mismo. Puede ser meditación, puede ser caminar en la naturaleza, puede ser simplemente sentarme en silencio sin ninguna distracción. En esos momentos de quietud es donde realmente puedo evaluar si estoy viviendo desde la paz o desde la reactividad. Es donde puedo volver a centrarme, es donde puedo recordar quién soy realmente más allá de todas las emociones que pueden estar pasando por mí en un momento dado. Y hablando de emociones, algo crucial que he aprendido es que sentir ira no es el problema. La ira es una emoción humana natural y tiene su propósito. El problema es lo que hacemos con esa ira. El problema es cuando dejamos que nos controle, cuando dejamos que nos lleve a decir y hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Puedes sentir ira y elegir no actuar desde ese lugar. Puedes reconocer, estoy sintiendo mucha ira ahora mismo y eso está bien, pero no voy a tomar ninguna decisión ni voy a decir nada hasta que esta emoción se calme. Esa pausa entre el sentimiento y la acción es donde reside todo tu poder. Pienso en todas las relaciones que he visto destruirse porque las personas no pudieron hacer esa pausa. Matrimonios que terminaron por palabras dichas en un momento de ira. Amistades de años que se rompieron por reacciones impulsivas. Familias divididas porque alguien no pudo controlar su temperamento. Y lo más trágico es que, en muchos casos, después de que la ira pasa, las personas se arrepienten. Quisieran poder retractar lo que dijeron, quisieran poder deshacer lo que hicieron, pero las palabras ya fueron dichas, las acciones ya fueron tomadas y algunas heridas son tan profundas que no se pueden sanar completamente.
Por eso insisto tanto en la importancia de esa pausa. Cuando sientes que la ira está subiendo, cuando sientes que estás a punto de explotar, detente, respira. Si es posible, aléjate físicamente de la situación. Di que necesitas un momento. No es cobardía, es sabiduría. Es proteger tus relaciones. Es protegerte a ti mismo de hacer algo de lo que te vas a arrepentir. He implementado una regla personal. Si estoy muy molesto con alguien, no envío ese mensaje, no hago esa llamada, no tengo esa conversación, hasta que hayan pasado al menos 24 horas. Y te sorprendería saber cuántas veces después de esas 24 horas ya ni siquiera quiero tener la conversación. Ya ni me parece tan importante, ya ni me molesta tanto. El tiempo tiene una forma mágica de poner las cosas en perspectiva. También he aprendido el valor de expresar vulnerabilidad en lugar de ira. Cuando algo me molesta, en lugar de atacar a la otra persona, he aprendido a decir, me sentí herido cuando pasó esto. Me sentí no valorado cuando dijiste aquello. Esto me hace sentir inseguro. Es una forma completamente diferente de comunicación. No estoy atacando, estoy compartiendo cómo me siento. Y es mucho más difícil para la otra persona ponerse a la defensiva cuando te estás mostrando vulnerable que cuando la estás atacando. La vulnerabilidad construye puentes. La ira construye muros. Claro, mostrarte vulnerable requiere coraje, requiere soltar el ego, requiere estar dispuesto a ser visto en tu humanidad completa, con tus miedos y tus inseguridades. Pero he descubierto que esa vulnerabilidad es lo que crea conexiones genuinas. Es lo que permite que las relaciones sean profundas y auténticas. Porque cuando tú te muestras vulnerable, le das permiso a la otra persona para hacer lo mismo, y en ese espacio de vulnerabilidad mutua es donde ocurre la verdadera intimidad, la verdadera comprensión. Hay momentos, por supuesto, donde la relación con ciertas personas simplemente no es saludable y lo mejor es alejarse. No todas las relaciones pueden o deben ser salvadas. Hay personas tóxicas que consistentemente te faltan al respeto, que te manipulan, que te causan daño. Y en esos casos, la respuesta sabia no es quedarte ahí intentando aplicar todas estas lecciones mientras te siguen lastimando. La respuesta sabia es alejarte. Puedes hacerlo sin ira, puedes hacerlo sin drama, puedes simplemente decidir que esa persona ya no va a tener acceso a tu vida, a tu energía, a tu paz, y está bien. No tienes que mantener relaciones que te destruyen por dentro. El perdón no significa que tengas que seguir exponiéndote al daño. Este proceso de aprender a no enfadarte con nadie es, en realidad, un proceso de madurez emocional. Es crecer, es evolucionar, es pasar de ser reactivo a ser consciente. Es pasar de ser controlado por tus emociones a ser capaz de observarlas, entenderlas y elegir cómo responder a ellas. Y como todo proceso de crecimiento, tiene sus altibajos. Habrá días donde lo logres perfectamente, donde algo que normalmente te hubiera hecho explotar apenas te afecte y te sentirás orgulloso de tu progreso. Y habrá días donde falles estrepitosamente, donde reacciones mal, donde pierdas los estribos. Y eso también está bien. Eso también es parte del proceso. Lo importante es no rendirte. Lo importante es, cada vez que caigas, levantarte y seguir intentando. Cada vez que reacciones de una forma que no te gusta, úsalo como aprendizaje. Pregúntate qué activó esa reacción. ¿Qué estaba pasando en mí en ese momento? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Ese nivel de autorreflexión es lo que te permite crecer, porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser cada día un poco mejor de lo que eras ayer. Y lo hermoso de este camino es que mientras más lo practicas, más natural se vuelve. Al principio tienes que hacer un esfuerzo consciente enorme para no reaccionar, para hacer esa pausa, para elegir la respuesta sabia, pero con el tiempo se va convirtiendo en tu forma natural de ser. Tu punto de equilibrio cambia, tu nivel de tolerancia se expande. Las cosas que antes te sacaban de balance ya no tienen ese efecto. Te conviertes en una persona más centrada, más tranquila, más en paz, y eso no solo te beneficia a ti, beneficia a todos los que te rodean. Tus hijos crecen viendo un modelo de regulación emocional saludable. Tu pareja experimenta una relación donde los conflictos se manejan con madurez.
Tus amigos saben que pueden contar contigo sin miedo a que explotes por cualquier cosa. Tu ambiente de trabajo se vuelve más armonioso. Tu presencia se convierte en algo que aporta calma en lugar de tensión. Y todo eso empieza con una decisión personal de trabajar en ti mismo, de comprometerte con tu propio crecimiento, de elegir la paz sobre la razón, la comprensión sobre el juicio, el amor sobre la ira. Así que hoy te invito a hacer una revisión honesta de tu vida. ¿Cuánta de tu energía se va en estar enfadado con alguien? ¿Cuántas de tus conversaciones mentales son diálogos imaginarios donde estás discutiendo con personas que te hicieron algo? ¿Cuánto de tu paz interior has sacrificado por el deseo de tener la razón o de que otros reconozcan que se equivocaron? Si la respuesta es mucha, entonces es momento de hacer cambios. Es momento de aplicar estas lecciones. No porque yo lo diga, sino porque tu propia vida te lo está pidiendo a gritos. La vida es demasiado corta, demasiado preciosa, demasiado llena de posibilidades hermosas como para desperdiciarla en resentimientos, en iras acumuladas, en conflictos que no llevan a ningún lado. Mereces vivir en paz, mereces relaciones sanas, mereces dormir tranquilo sin que tu mente esté constantemente reviviendo situaciones que te molestaron. Mereces la libertad que viene de soltar, de perdonar, de elegir conscientemente cómo quieres responder a la vida, y todo eso está a tu alcance. No depende de que los demás cambien, depende de que tú cambies. Depende de que tú decidas que tu paz vale más que cualquier victoria en una discusión, que tu tranquilidad es más importante que demostrar que tienes la razón, que tu bienestar emocional es prioridad sobre tu ego. Así que te dejo con este pensamiento final. La próxima vez que sientas esa familiar sensación de ira subiendo por tu pecho, ese impulso de reaccionar, de responder, de devolver el golpe, haz una pausa, respira profundo. Recuerda estas 10 lecciones. Recuerda que la persona frente a ti está luchando sus propias batallas que tú no puedes ver. Recuerda que tu paz vale más que tener la razón. Recuerda que perdonar es un regalo que te das a ti mismo. Y entonces elige. Elige la respuesta que tu yo del futuro agradecerá. Elige la acción que te acerque a la persona que quieres ser. Elige la paz. Siempre elige la paz.